Bienvenidos alumnos y alumnas de sexto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. En esta oportunidad vamos a trabajar en la que corresponde a la fase 2, semana 4. Iniciemos con los aspectos generales que nos presenta la guía. La unidad número 4 se llama Accidentes y Riesgos. El contenido propuesto es movimientos de placas tectónicas como un riesgo geológico. La evaluación sugerida es que cada uno de ustedes, alumnos y alumnas de sexto grado, al finalizar el desarrollo de este proceso, se convierta en un experto en placas tectónicas. Tienen que conocer e impregnarse de todos los aspectos más importantes que tienen que ver con los movimientos y con la composición de ellas. Así es que vamos directamente al desarrollo del contenido propuesto. La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura de la Tierra y cómo ésta evoluciona con el paso del tiempo. Nuestro planeta consta de muchas partes separadas, pero relacionadas entre sí. Un cambio en una parte puede producir cambios en otra o en todas las demás, y muchas veces no somos capaces de apreciar estos cambios inmediatamente. Gran parte de lo que sabemos sobre nuestro planeta es gracias a observar la geografía de la superficie, por ejemplo, las cadenas montañosas, los volcanes y los valles. Todos estos son resultados de los procesos que ocurren al interior de la Tierra, justo debajo de la superficie que vemos. Estudiando todos estos rasgos de la superficie y su extensión, podemos tener pistas para explicar los procesos que han formado nuestro planeta. Veamos entonces lo que tiene que ver con la estructura de la Tierra. Vamos a entrar en este proceso en este momento. La Tierra está formada por varias capas de materiales de distintas características. Sus movimientos al interior son constantes y muy lentos. El conocimiento de estas capas es importante para que puedas comprender los procesos geológicos. Según su composición, la Tierra se divide en las siguientes capas. La primera de ellas es la corteza, que es la capa más extensa de la Tierra. Es rocosa y tiene un grosor de alrededor de 7 kilómetros. Esta se divide en cortezas continental y oceánica. Luego tenemos lo que es el manto, que esta capa forma más del 80% del volumen del planeta. Es una envoltura de roca muy sólida y su profundidad llega hasta los 2.900 kilómetros dentro del planeta. Luego tenemos lo que es el núcleo. Los científicos consideran que el núcleo de nuestro planeta está formado en su mayoría por hierro y que alcanza temperatura de hasta 6.700 grados centígrados. Está dividido en el núcleo interno en estado líquido y el externo en estado sólido. Veamos entonces, aquí nos remite a la figura número 1, donde se nos presentan estas capas externas estas capas que estamos presentando, que les estamos leyendo. Miren, esta es la división de la Tierra según su composición. Lo que estábamos platicando sobre lo que es la corteza, sobre lo que es el manto, sobre lo que es el núcleo, que estábamos diciendo que se divide en núcleo externo y núcleo interno, y les estaba dando datos precisos sobre los kilómetros que cubren cada una de estas capas en las que está dividida la corteza terrestre. De acuerdo, entonces eso es importante que lo estemos conociendo. Luego veníamos a hablar sobre que de acuerdo con sus propiedades físicas nuestro planeta se divide en litosfera. Veamos en qué consiste la litosfera. Presenta un grosor variable desde unos pocos kilómetros hasta los 250 kilómetros en determinados lugares. Es muy resistente, abarca la corteza del planeta y el manto superior. Luego tenemos otra que se llama astenosfera. La astenosfera está justo debajo de la litosfera, pero es una capa blanda, ya que en varias zonas está conformada por roca fundida. Esto provoca que la litosfera que está justo sobre ella sea capaz de moverse, como si se tratase de un trozo de cartón desplazándose sobre aceite. Esas características que les estoy brindando ahorita son de la astenosfera. Luego tenemos otra que se llama mesósfera.
Es también llamada manto inferior. Esta capa vuelve a ser de roca muy resistente y tiene una profundidad de entre los 660 y los 2900 kilómetros. Enseguida tenemos lo que es el núcleo externo. Es una capa líquida de más de 2000 kilómetros de grosor, constituida en su mayoría por hierro fundido. Y por último tenemos lo que es el núcleo interno. Su temperatura es mayor que en las otras capas y está formada en su mayoría por hierro en estado sólido. Hasta este punto te puedes preguntar cómo saben los científicos todo esto. Puede resultarte bastante asombroso que, por ejemplo, se han logrado obtener en la superficie de la Tierra rocas que han estado hace miles de años en el manto a grandes profundidades y de esa manera han podido ser estudiadas. También los meteoritos que chocan con la superficie han dado pistas sobre esto, pues se encuentran formados del mismo material del que fueron constituidos los planetas, entre ellos el nuestro. En la superficie del planeta podemos identificar un elemento muy importante, los continentes, que son grandes extensiones de tierra. Sin embargo, nuestro planeta no siempre fue así. Los continentes alguna vez estuvieron unidos y fue gracias a los procesos en el interior de la Tierra que hoy están distribuidos así como los conocemos. Veamos entonces cómo se ha generado el movimiento de los continentes, porque según el texto que estamos leyendo significa que han ido modificándose con el paso de los años. Alfred Wegener fue el primero en afirmar en 1915 que los continentes se desplazaban hasta alcanzar la forma actual. Él dedujo que hace más de 250 millones de años había un supercontinente llamado Pangea, que significa todo tierra, rodeada por un solo océano llamado Pantalasa. En el transcurso de millones de años, Pangea comenzó a desplazarse y fragmentarse, formando primero dos continentes, Gondwana y la Eurasia. La fragmentación en partes más pequeñas y la separación continuaron durante millones de años hasta tener la forma que hoy conocemos, y sabemos que ese movimiento no se detiene. Esto es a lo que llamamos deriva continental. Se cree que en el futuro los continentes volverán a unirse creando una nueva Pangea. Y aquí tenemos la distribución de lo que les estaba explicando yo sobre la composición de la corteza terrestre. Todo lo que tiene que ver con nuestro planeta. Posiblemente te preguntarás cómo llegó Wegener a esta conclusión, basándose en pruebas geológicas, geográficas y paleontológicas. Geográficamente, el contorno de los continentes encaja como piezas de un rompecabezas sobre todas las costas de Sudamérica y África. En cadenas montañosas existentes en ambos lados del Atlántico hay coincidencias, lo que implica que en algún momento estuvieron unidos. Y finalmente, algunos restos fósiles de especies animales y plantas hallados en ambos márgenes del Atlántico hacen suponer que en algún instante compartían un mismo hábitat. Pero la comunidad científica de esa época rechazó fuertemente la hipótesis de Wegener debido a que el desarrollo científico de esa época no era lo suficiente para comprobar lo que él decía, hasta que en 1968 surge la tectónica de placas. Veamos ahora lo que tiene que ver con las placas tectónicas. La litósfera se divide en varios fragmentos llamados placas tectónicas, que se mueven unas con respecto a otras, cambiando de tamaño y forma. Estas placas se deslizan muy lentamente sobre la astenosfera, que ya aprendimos que es más blanda y permite dicho movimiento. De esto nace la denominada teoría de la tectónica de placas, que explica la forma en que está estructurada la litósfera, los movimientos de las placas, la formación de cadenas montañosas y la ocurrencia de terremotos y erupciones volcánicas en ciertas regiones del planeta. Muchas veces nosotros oímos hablar que el producto de algunos movimientos sísmicos, terremotos, es producto del movimiento de las placas tectónicas. Y aquí estamos comprendiendo un poco que efectivamente están en continuo movimiento. Este descubrimiento sucedió gracias al estudio del comportamiento de los sismos y ayudó a integrar la teoría de Wegener, explicando que lo que en realidad se mueve son las placas que componen la corteza.
se reconocen 7 placas principales: la norteamericana, la sudamericana, la del Pacífico, la africana, la euroasiática, la australiana y la antártida. La mayor de ellas es la placa del Pacífico, que abarca una gran porción del Océano Pacífico. Observa en la figura 2 que en general la mayoría de estas placas grandes incluyen un continente entero, pero ninguna tiene la misma forma que el continente que contiene. Bien, estamos hablando entonces de la placa de la Antártida, que coincide con esta parte que se llama Antártida, la placa australiana, que está en esta zona donde está ubicado el continente australiano, la placa sudamericana, que abarca buena parte de Sudamérica, o más bien el 100% de Sudamérica, e incluye otra región que está cerca, la placa del Pacífico, la placa africana, la placa euroasiática, que está formada por la mayor parte de la región asiática, la placa norteamericana y la placa neuroasiática. Así estaría conformada la división de la Tierra. Es un poco diferente a la que acostumbramos a ver con países y continentes. Esto es porque se trata de las placas tectónicas que forman la litosfera. Las flechas rojas indican el movimiento de los bordes. Estamos hablando acá hacia dónde se desplazan. Si las flechas se unen, se trata de bordes convergentes. Si las flechas se separan, se trata de bordes divergentes. Dentro del círculo rojo está nuestro país. Estamos hablando de... Nuestro país tendría que estar por acá. Aquí tenemos Suramérica, Centroamérica estaría por acá. Por aquí estaría nuestro país. El Salvador, justo al límite de las placas Caribe y de Cocos. Miren, aquí tenemos la placa Caribe y aquí tenemos la placa de Cocos. Entonces nuestro país estaría justamente entre estas dos placas. De ahí por lo cual nuestro país es una región, una parte, una tierra eminentemente sísmica, porque el rozamiento o la interacción que están generando la placa de Cocos con la placa del Caribe genera esa inestabilidad continua. Ahora, las placas tectónicas se mueven unas respecto de otras y pueden deformarse a lo largo de sus bordes, los cuales, dependiendo del movimiento, se clasifican en 3 tipos. Tenemos lo que son los bordes divergentes, donde las placas se separan, permitiendo que suba material desde el manto y así se crea nuevo suelo en los océanos. Tenemos los bordes convergentes, donde las placas se juntan y la placa más densa se introduce debajo de la otra, formando cadenas montañosas y volcanes. Y tenemos también los bordes transformantes. Las placas se desplazan lateralmente una al lado de la otra sin destruir ni crear, es decir, solo se están rozando. Ahora vamos a aprender más un poco sobre el movimiento de las placas tectónicas. El movimiento de las placas tectónicas tiene efectos sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, gracias al choque de placas convergentes es que se forman las cadenas montañosas y los arcos de islas. Gracias a la separación de bordes divergentes es que se forma nuevo suelo en los océanos. Pero ¿por qué las placas tectónicas producen todo esto? Veamos por qué. En estos movimientos existen momentos donde las placas acumulan energía, como al comprimir o estirar un resorte. Y cuando acumulan suficiente energía la liberan en forma de sismos y tsunamis. Ahí está la explicación. Cuando nosotros estrechamos, en el caso del resorte, y luego lo soltamos, pues genera fuerza, impulso. Entonces ahí es donde se generan los sismos y los tsunamis. La actividad volcánica ocurre en su mayoría en los bordes divergentes, donde surge el magma que viene del manto en forma de erupciones. Si esto pasa en el fondo de los océanos no es muy evidente, pero la lava puede llegar a la superficie y al enfriarse por contacto con el agua forma islas. El Salvador está en el límite de placas convergentes donde la placa de Cocos
se hunde debajo de la placa tectónica del Caribe a lo largo de la llamada trinchera mesoamericana, que se extiende desde el Golfo de California en México, continuando por Centroamérica, hasta Tierra de Fuego en Sudamérica. Frente a la trinchera mesoamericana, en la parte de nuestro país, se encuentra una cadena volcánica originada por este hundimiento de la placa de Cocos. Debido a ello, nuestro país sufre de actividad sísmica y volcánica. Bien, ahí está la explicación de la susceptibilidad de nuestro país. Vamos al ponte a prueba. Pregunta 1. Son 5 preguntas. La Tierra está compuesta por distintas capas, entre ellas un núcleo externo que es líquido y un núcleo interno que es sólido. Así es, verdadero. En un borde divergente, las placas se separan. La formación de montañas ocurre por las placas convergentes. Son consecuencias del movimiento de las placas tectónicas y afectan mucho a los seres humanos, pues estos son los terremotos, los tsunamis y las erupciones volcánicas. El Salvador se encuentra en el límite de 2 placas convergentes. Estas son la placa Caribe y la placa de Cocos. Vamos a las tareas de la semana. Explica con tus propias palabras la teoría de la deriva continental. La teoría de la deriva continental fue propuesta por Alfred Wegener a principios del siglo XX. Su hipótesis decía que los continentes actuales podrían haber estado unidos con anterioridad por la manera en la que parecen encajar sus formas. Este planteamiento fue denegado puesto que carecía de una explicación y quedó en una hipótesis interesante sin demostrar. Pudo explicarse en los años 60 gracias a la teoría geológica sobre la tectónica de placas. Se le llama deriva continental al fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se desplazan a lo largo de millones de años en la historia geológica de la Tierra. Además, según lo que estábamos leyendo, no había un conocimiento científico apropiado para demostrar esta teoría que propuso Wegener. La otra pregunta, ¿qué son las placas tectónicas y en qué capa interna de la Tierra se encuentran? Bueno, aquí estamos hablando de las capas de la Tierra, que nuestro planeta estaba conformado por 5 capas. Estamos hablando del núcleo, estábamos hablando que había interno y externo, estamos hablando del manto, estamos hablando de la litosfera o corteza terrestre, estamos hablando de la hidrósfera y estamos hablando de la atmósfera. Son las capas en las que está dividida nuestra Tierra, las capas internas que posee. Y aquí tenemos, si les presento otro esquema, donde también nosotros podemos señalar cómo está constituida lo que es las capas de la Tierra. Vamos a la siguiente pregunta. Explica con tus propias palabras la teoría de la tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas establece que la litosfera de la Tierra se divide en bloques enormes, irregulares y rígidos, de roca sólida, denominados placas. Estas se encuentran asentadas sobre la astenosfera, una capa de estructura física ligeramente líquida y que por acción de los procesos de liberación de calor que se originan en el manto facilitan sus movimientos. ¿Cuáles son los 3 tipos de placas? Anota los nombres de las placas vistas en la lección según su clasificación. Estamos hablando de placas divergentes, estamos hablando de placas convergentes y estamos hablando de placas transformantes. Las divergentes, decíamos que los bordes divergentes de placas, también llamados bordes constructivos, aparecen donde 2 placas tectónicas se separan. Se denominan bordes constructivos porque al separarse las placas asciende material desde el manto para formar corteza oceánica. Por eso también se llaman centros de expansión, ya que la expansión del fondo oceánico se produce en estos bordes. Y estamos hablando de las placas convergentes, que los bordes convergentes de placas aparecen donde las placas colisionan, ya que la litosfera se destruye. En estos bordes también se denominan bordes de placa destructivos. Los bordes convergentes también se denominan zonas de subducción, porque son lugares donde la litosfera es subducida hacia la atmósfera. Este tipo de bordes generan numerosos tipos de pliegues. Y tenemos las placas transformantes, que los bordes transformantes de placas son donde 2 placas se desplazan lateralmente, una respecto de la otra, a través de una falla transformante. Estos bordes también son llamados bordes pasivos, ya que no se produce ni se destruye litosfera.
Y aquí tenemos un esquema donde se nos explica cómo funciona el borde divergente o los bordes constructivos, donde las placas se separan, los bordes convergentes, donde las placas colisionan y pues generalmente una entra dentro de la otra, y el borde transformante, que es donde las placas se desplazan a la par y donde se genera lo que son los bordes pasivos. No se produce ni se destruye litósfera. Entonces pregunta 5, explica por qué el movimiento de las placas tectónicas produce terremotos y erupciones volcánicas. Y es que la actividad en el cinturón de fuego es resultado de la llamada tectónica de placas, el movimiento y la colisión de las capas de la corteza terrestre que dan origen a los terremotos. Pueden incluso generar la actividad volcánica. En el cinturón del fuego del Pacífico tienen lugar el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes. Miren, esta zona es muy, genera bastantes terremotos, erupciones volcánicas, es de mucha sismicidad. Investiga sobre el llamado cinturón de fuego del Pacífico, qué es y cómo se formó. El cinturón del Pacífico se localiza bordeando las costas del Océano Pacífico y tiene una longitud aproximada de 40.000 kilómetros. Su origen está asociado a las zonas de subducción más importantes del orbe, es decir, de toda la Tierra, lo que explica su intensa actividad sísmica y volcánica. Abarca todas las costas del Pacífico. Estamos previendo que inicia lo que es en Chile. Estamos hablando acá. Aquí tendríamos más o menos ubicado lo que es la zona de Sudamérica. Lo que tendríamos aquí ubicado sería la región de Chile, que pues prácticamente es la parte con la que finaliza América del Sur. Pasa por Centroamérica, es decir, cruza por acá. México, Estados Unidos, sube acá. Recorre las islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas hasta llegar a Nueva Zelanda. Entonces, este es todo el recorrido que realiza lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. Todo este recorrido es el que obedece y es la zona más propensa a generar terremotos y erupciones volcánicas. Estamos diciendo aquí que el cinturón del fuego del Pacífico tiene lugar el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes en esta zona que les estoy señalando acá y que vamos explicando acá. En el cinturón de fuego del Pacífico se concentra el 75% de los volcanes del planeta. Incluye más de 450 estructuras volcánicas y se registra el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial. El 81% de los sismos más grandes se han originado a lo largo de esa zona. Miren, todo esto es lo que genera lo que es el anillo de fuego del Pacífico. Y luego investiga sobre los volcanes submarinos, cómo se forman y dónde se encuentran. Nacen donde hay grietas, fracturas o fallas geológicas que separan las placas tectónicas, es decir, en zonas muy débiles de la corteza del planeta, por donde fluye la roca fundida que trata de ascender para llegar a la superficie. Así es que ahí tenemos alumnos y alumnas de sexto grado las orientaciones más importantes para que ustedes puedan tener en primer lugar el conocimiento. Está bastante ilustrativo este contenido, espero que les haya servido de mucho. Agradezco enormemente el apoyo que me ha brindado la profesora Catalina en el desarrollo de esta guía de estudio. Y un saludo para cada uno de ustedes. Espero de que este conocimiento les sirva y les permita empaparse más del funcionamiento de lo que son las placas tectónicas y lo que tiene que ver también con el riesgo geológico que representan. Muchas gracias a todos y todas. Bendiciones. Feliz semana para todos.